mientras el mundo reposa en el silencio de la noche, la Virgen María sigue derramando lágrimas por los hijos que se pierden en el camino. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato, es una revelación capaz de transformar para siempre tu visión sobre el destino de las almas más inocentes. La vidente Vika Ivankovic, testigo privilegiada de las apariciones de Medjugorje, recibió un mensaje tan profundo y estremecedor que muchos han preferido ocultar. Pero hoy, en este pequeño santuario digital, te lo confiaremos con la misma seriedad con que fue revelado desde el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con las almas de los que no llegan a nacer? ¿Dónde habitan ahora? ¿Qué rostro tienen ante los ojos infinitamente misericordiosos de Dios? La Madre Celestial, en un gesto de compasión que sobrepasa toda comprensión, permitió a Vika contemplar aquello que ningún corazón humano debería soportar. Y cuando descubras esta verdad, tu alma, como la suya, jamás volverá a ser la misma. Quizás hayas escuchado rumores, leído fragmentos dispersos o intuido parte de este misterio, pero hoy conocerás el testimonio completo y las implicaciones espirituales que tocan directamente a tu vida, a tu familia y a la historia de la humanidad en este tiempo decisivo. Porque lo que María mostró no fue solo un abismo de dolor, sino también un sendero luminoso de esperanza y redención al que cada uno de nosotros está llamado. Prepara tu espíritu para recibir esta revelación. Abre tu corazón a la verdad que el cielo, en su misericordia, nos regala a través de esta humilde mujer de Bosnia. Lo que escucharás podría ser la respuesta largamente esperada a esas oraciones que has elevado durante años. Hace ya más de 40 años, en un pequeño pueblo montañoso llamado Medjugorje, la Virgen María comenzó a aparecerse, escogiendo a 6 niños como mensajeros de su palabra. Entre ellos, Vika Ivankovic ha sido quizá la que cargó la cruz más pesada. Su sonrisa constante oculta la hondura de quien ha mirado más allá del velo que separa la tierra del mundo invisible. Durante décadas, guardó silencio sobre algunos aspectos de sus visiones, no por miedo, sino por obediencia a la Virgen, que le pidió esperar el momento oportuno. Ese momento ha llegado, hermano, hermana en Cristo. Por eso hoy compartimos contigo este testimonio que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Todo comenzó en una fría noche de enero. Como de costumbre, Vika se preparaba para el encuentro diario con la Madre de Dios. Su oración perseverante, sus ayunos, su entrega sin reservas, la habían hecho un instrumento dócil en manos de la providencia. Pero aquella noche, el aire estaba impregnado de una gravedad distinta. La Virgen apareció con un semblante más serio de lo habitual. Sus ojos, siempre llenos de amor, reflejaban una tristeza insondable. Con voz dulce pero firme le dijo: «Hija mía, hoy deseo mostrarte algo que desgarrará tu corazón, como desgarra el mío cada día. Pero es necesario que lo veas, para que el mundo comprenda la gravedad del pecado que más hiere a mi hijo en estos tiempos». Vika, temblando pero decidida, aceptó. Sabía que ser vidente implicaba un sufrimiento inmenso, pero su amor por María y por las almas era más fuerte que cualquier temor. En un instante, sintió como si su espíritu se separara de su cuerpo. La Virgen la tomó de la mano y juntas atravesaron un túnel de luz. «Te llevaré a conocer el destino de las almas más pequeñas», le explicó la Madre mientras avanzaban. Lo primero que Vika percibió fue un lugar de una hermosura indescriptible. No era el cielo, como aclararía después, sino un espacio intermedio, un jardín espiritual donde millones de pequeñas luces palpitaban suavemente, como diminutos corazones que latían al unísono. Cada luz tenía un resplandor único, un color irrepetible. «¿Qué es este lugar, Madre?», preguntó Vika conmovida hasta lo más profundo. «Estás contemplando el limbo de los niños», respondió María con ternura infinita. «Aquí están las almas de quienes no pudieron nacer a causa del aborto, y también las de aquellos que murieron sin recibir el bautismo por causas naturales». Vika observaba fascinada cómo esas luces se movían formando armonías, como una danza celestial perfectamente ordenada. No percibía en ellas sufrimiento, pero tampoco la plenitud de la gloria que gozan los santos en el cielo.
Estos pequeños, continuó la Virgen, no conocen el dolor del infierno ni la purificación del purgatorio. Ellos no han cometido pecado personal alguno. Sin embargo, nacieron con la herida del pecado original y nunca recibieron el sacramento que los habría unido plenamente al cuerpo místico de mi Hijo. La Virgen se detuvo frente a un grupo especial de luces. Eran más frágiles, más tenues, como si acabaran de llegar a aquel lugar. Estas son las almas de los niños abortados en este mismo día, murmuró con voz temblorosa, quebrada por la emoción. Cada jornada, miles de nuevas luces se encienden en este jardín. Y cada jornada, el corazón de una madre se desgarra, sin saber que aquí, en este espacio eterno, permanece el fruto de sus entrañas. Mientras María hablaba, Vika comenzó a percibir algo maravilloso y sobrecogedor. Las luces empezaban a transformarse, adoptando figura humana. Eran niños y niñas de diferentes edades, como si hubiesen crecido espiritualmente hasta alcanzar la plenitud de una madurez perfecta. Sus rostros irradiaban una paz serena, pero en sus ojos ardía un anhelo profundo, un deseo sin límites. ¿Qué desean, madre?, preguntó Vika, sintiendo que su propio corazón se estremecía con el mismo anhelo inexplicable. Desean la visión de Dios, respondió María con dulzura infinita. Anhelan contemplar el rostro del Padre que los creó. No sufren como sufren las almas del purgatorio, pero viven en la nostalgia de aquel a quien jamás han visto cara a cara. De pronto, algunos de esos niños comenzaron a acercarse a ella. No caminaban como lo hacemos nosotros, sino que flotaban suavemente, como sostenidos por el aire mismo. Uno de ellos, que parecía tener unos 7 años, se detuvo justo delante de Vika. No pronunció palabras, y sin embargo habló directo a su corazón con una claridad perfecta. Dile a mi madre que la perdono. Dile que no sabía lo que hacía. Dile que rezo por ella cada día, para que encuentre paz y perdón. Vika, conmovida hasta las lágrimas, buscó con la mirada a la Virgen, anhelando una explicación. María, con ternura maternal, acarició su rostro y le dijo: estos pequeños no guardan rencor. Su inocencia es absoluta y su capacidad de perdonar, infinita. Sufren más por el dolor de sus padres que por su propia espera. Muchos de ellos se convierten en intercesores poderosos, precisamente por aquellos que les negaron la vida en la tierra. La visión prosiguió. Vika contempló cómo algunos de esos niños ascendían lentamente hacia lo alto, atraídos por una luz más intensa y resplandeciente. ¿A dónde van?, preguntó, fascinada por el espectáculo. Van al encuentro con mi Hijo, respondió María. La misericordia divina no tiene límites, hija mía. Estos pequeños, gracias a las oraciones de la Iglesia y de las almas que ofrecen sacrificios por ellos, son conducidos poco a poco hacia la visión bienaventurada. Ninguno de ellos está condenado eternamente. Todos caminan hacia la plenitud del amor de Dios. Esta revelación inundó el corazón de Vika con un consuelo imposible de describir. Y sin embargo, lo que vino después transformaría para siempre su comprensión del dolor y de la redención. La Virgen la condujo entonces a otro sector de aquel misterioso jardín. Allí, las luces eran diferentes, algunas ardían con un fulgor casi cegador, mientras otras parecían apagarse lentamente, luchando por no extinguirse. Aquí se encuentran las almas de los niños no nacidos que ahora mismo están en peligro, explicó María con voz grave. Cada luz representa una vida amenazada en el vientre materno. Cuando la luz se intensifica, significa que la madre ha elegido proteger esa vida. Cuando se debilita, es porque se acerca el instante de una decisión fatal. Con horror, Vika observó cómo algunas luces se apagaban delante de sus ojos. Y con cada una que se extinguía, sintió en lo más hondo un dolor desgarrador, como si en su propia carne soportara la violencia infligida a esos seres indefensos. ¿No hay nada que podamos hacer para evitarlo?, preguntó, con la voz quebrada por la angustia. María sonrió con una ternura impregnada de tristeza. Por eso te he traído aquí, hija mía. Por eso te muestro estas visiones que laceran tu corazón, como hieren también el mío.
Porque sí, hay mucho que se puede hacer. Cada oración, cada sacrificio, cada gesto de amor entregado por estas almas tiene el poder de transformar su destino. La Virgen extendió su mano hacia una luz que titilaba débilmente, como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Al rozarla, aquella chispa recobró un brillo intenso y comenzó a palpitar con nueva vida. ¿Lo ves?, dijo María con ternura y gravedad. Esta madre estaba a punto de tomar una decisión irreversible. Pero justo en este instante, alguien, en algún lugar del mundo, está rezando un rosario por las madres tentadas al aborto. Esa oración ha llegado hasta aquí como un rayo de esperanza, y ahora esta pequeña alma tendrá la oportunidad de nacer. Vika comprendió entonces la inmensa responsabilidad que recae sobre nosotros, los creyentes. Cada plegaria, cada acto, cada palabra pronunciada en favor de la vida repercute directamente en el destino de estas almas inocentes. Nada se pierde en la economía divina, ningún esfuerzo queda en vano cuando se trata de defender el don de la existencia. La visión prosiguió y la Virgen condujo a Vika hacia un tercer espacio dentro de aquel misterioso jardín espiritual. Allí, las luces eran distintas. Algunas se agrupaban como pequeñas constelaciones familiares, otras permanecían aisladas, solitarias. Estos son los niños que jamás llegaron a nacer a causa de los anticonceptivos y de los métodos que impiden la concepción, explicó María. No fueron abortados porque nunca llegaron a formarse plenamente, pero estaban en el corazón del plan divino. Dios los había soñado desde toda la eternidad. Aquella revelación conmovió profundamente a Vika. Nunca había imaginado que incluso esas vidas potenciales formaban parte del jardín sagrado que contemplaba. Percibiendo su desconcierto, la Virgen añadió con suavidad: el plan de Dios para cada alma es sagrado, hija mía. Cuando los esposos rechazan deliberadamente la posibilidad de acoger una nueva vida, interrumpen el diseño amoroso del Creador. No todas estas luces habrían encarnado, pues la concepción es también un misterio natural, pero muchas estaban destinadas a pertenecer a familias concretas, a cumplir misiones únicas sobre la tierra. Vika se preguntaba cómo podían existir almas de personas nunca concebidas. La Virgen, leyendo en lo profundo de sus pensamientos, le aclaró: en la mente de Dios, cada alma posible existe desde siempre. Algunas son llamadas a la vida terrenal, otras permanecen en el misterio de la potencialidad divina. Lo que contemplas aquí son vidas rechazadas por los hombres, no por Dios. Este aspecto de la visión era quizá el más desconcertante y difícil de aceptar. Vika tardó años en revelarlo públicamente, temiendo malinterpretaciones. Sin embargo, la Virgen le insistió: es necesario que el mundo conozca toda la verdad acerca del respeto absoluto a la vida en todas sus dimensiones. Mientras meditaba sobre estas enseñanzas, María la condujo nuevamente hacia el primer grupo de almas, las de los niños abortados. Pero ahora algo había cambiado. Muchas de aquellas luces se habían reunido y formaban un coro celestial. No cantaban con voces audibles, sino con vibraciones que resonaban en lo más íntimo del corazón de Vika. Están orando, explicó María. Ruegan por sus padres, por los médicos y enfermeras que participaron en los abortos, por los políticos que promueven leyes contra la vida. Ruegan por toda la humanidad, para que despierte del letargo moral en el que se encuentra sumida. Ese fue, quizá, el momento más conmovedor de toda la visión. Estos pequeños, víctimas inocentes de decisiones ajenas, se habían convertido en poderosos intercesores. No clamaban venganza, sino misericordia. No guardaban rencor, sino que ofrecían perdón. Hija mía, dijo la Virgen con voz solemne, lo que has visto hoy debe transformar tu vida y la de todos los que escuchen tu testimonio. No te he mostrado estas realidades para que juzgues, sino para que comprendas la gravedad de las decisiones humanas y, al mismo tiempo, la infinita misericordia de Dios. María continuó explicando que muchas madres que han abortado viven desgarradas por la culpa y el remordimiento. Algunas piensan que cometieron un pecado imperdonable, otras intentan acallar su conciencia convenciéndose de que no hicieron nada malo.
Pero todas, absolutamente todas, son abrazadas por el amor de Dios, un amor que desborda toda comprensión humana. Diles pidió la Virgen que mis brazos están siempre abiertos para recibirlas. Que el corazón de mi hijo sangra por ellas, no de ira, sino de compasión infinita. Que no existe pecado, por grave que sea, que no pueda ser perdonado si existe un corazón verdaderamente arrepentido. Vika sintió, entendiendo la grandeza de la misión que le era confiada. No se trataba únicamente de denunciar el mal del aborto, sino también de anunciar la esperanza del perdón y de la reconciliación. Y mientras su visión comenzaba a desvanecerse, su alma quedaba marcada para siempre por la verdad que María le había revelado. Vika sentía cómo, poco a poco, su alma regresaba al cuerpo físico, dejando atrás aquel jardín misterioso donde había contemplado los secretos del más allá. Pero antes de que la experiencia se desvaneciera por completo, la Virgen María le mostró una última imagen que quedaría grabada a fuego en lo más profundo de su memoria. Ante sus ojos apareció un inmenso reloj cósmico, cuyos engranajes giraban con una precisión implacable. Las manecillas avanzaban hacia una hora determinada que Vika no lograba descifrar, pero que le transmitía una sensación de urgencia inminente. El tiempo se acorta, hija mía, advirtió la Virgen con voz serena, pero cargada de dolor. Muy pronto, el mundo deberá afrontar las consecuencias de sus elecciones. Cada vida rechazada, cada alma inocente sacrificada en el altar del egoísmo humano clama justicia ante el trono de Dios. No hablaba con tono de amenaza, sino con la tristeza inmensa de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo sin poder detenerlos, a pesar de sus súplicas. Sin embargo, en medio de esa pena, María añadió con un resplandor de esperanza: aún queda tiempo. Tiempo para el arrepentimiento, tiempo para la conversión, tiempo para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Por eso te he elegido como mensajera. Por eso Medjugorje se ha convertido en un faro de esperanza para un mundo que naufraga en las tinieblas. Con estas palabras, la visión concluyó. Vika abrió los ojos y se encontró nuevamente en su habitación, de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas. Aquella experiencia había durado apenas unos minutos según el reloj humano, pero para ella había sido como un viaje de años a través de las realidades más profundas del espíritu. Durante días, no pudo pronunciar palabra alguna sobre lo que había contemplado. El impacto era demasiado fuerte, las imágenes demasiado vivas, las revelaciones demasiado sobrecogedoras. Necesitaba tiempo para asimilarlo, para discernir el peso de lo que la Virgen le había confiado. Pero el mundo no podía esperar indefinidamente. Los mensajes de María no estaban destinados únicamente al consuelo de los videntes, sino que debían ser transmitidos a toda la humanidad. Así, poco a poco, Vika comenzó a compartir fragmentos de su visión con los peregrinos que llegaban a Medjugorje buscando respuestas, consuelo o un encuentro con lo divino. Y sus palabras, sencillas pero llenas de profundidad, comenzaron a tocar corazones. Madres que habían abortado encontraron el sendero de la reconciliación. Padres que en su día presionaron para interrumpir embarazos descubrieron la posibilidad del perdón. Médicos y enfermeras implicados en procedimientos abortivos se cuestionaron su participación en tales actos. Pero quizá lo más conmovedor fue el efecto en aquellos que estaban considerando el aborto como solución a un embarazo inesperado o difícil. Muchos, al escuchar el testimonio de Vika, al comprender que no se trataba de interrumpir un simple proceso biológico, sino de truncar el plan divino para un ser único e irrepetible, reconsideraron su decisión. Y aquí, querido hermano, querida hermana que me escuchas, es donde tu historia se entrelaza con la de Vika y con la de esas millones de pequeñas luces que ella contempló en su visión. Porque tú también estás llamado a ser testigo de la verdad. Tú también puedes convertirte en defensor de esas vidas inocentes que no tienen voz ni defensa. Tú también puedes ser instrumento de reconciliación para aquellos que cargan el peso de decisiones pasadas que hoy lloran con arrepentimiento. ¿Cómo hacerlo? Permíteme compartir contigo algunos caminos concretos para responder a esta revelación que recibes hoy. Primero, a través de la oración incesante.
La Virgen en Medjugorje ha repetido una y otra vez la importancia del rosario diario. Cada Ave María que rezas es como una gota de rocío celestial que desciende sobre las almas que Vika contempló en su visión. Cada Padre Nuestro se convierte en un escudo protector para una madre que duda entre la vida y el aborto. Cada gloria es un rayo de esperanza para quienes viven atormentados por el remordimiento. Segundo, mediante el ayuno y la penitencia. Jesús mismo nos enseñó que hay ciertos demonios que solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. El aborto, como la Virgen reveló a Vika, es una de las manifestaciones más terribles del poder de las tinieblas en nuestro mundo. Cada vez que ofreces tu ayuno, estás debilitando las cadenas con las que el enemigo mantiene cautivas tantas conciencias. Tercero, mediante el testimonio valiente. No temas proclamar estas verdades, aunque debas enfrentar incomprensión o rechazo. Hazlo siempre con amor, con respeto hacia quienes piensan diferente, pero sin renunciar jamás a la verdad que has recibido. Recuerda, no estás juzgando a nadie, estás ofreciendo una luz en medio de la oscuridad, una esperanza en medio de la desesperación. Cuarto, con la acción concreta. Extiende tu mano a esas madres que, ante embarazos inesperados o difíciles, necesitan apoyo material, emocional o espiritual para elegir la vida. Existen numerosas organizaciones católicas dedicadas a esta misión noble y urgente. Tu tiempo, tus recursos, tus talentos, todo puede convertirse en instrumento al servicio de esta causa. Y quinto, a través de la misericordia activa. Si conoces a alguien que ha pasado por la dolorosa experiencia del aborto, no lo condenes. Ámalo como la Virgen lo ama. Muéstrale el camino de la reconciliación y la paz interior. Recuérdale que no existe pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. La visión de Vika nos recuerda que vivimos inmersos en una batalla espiritual de proporciones cósmicas. No se trata solo de un debate político ni de una cuestión de derechos individuales. Está en juego el destino eterno de millones de almas, el plan divino para cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. La Virgen, en sus apariciones en Medjugorje, ha venido precisamente para alertarnos sobre la gravedad de la hora presente y para entregarnos las armas espirituales necesarias en este combate. No nos pide imposibles. Nos pide oración diaria, ayuno regular, confesión frecuente, lectura de la Sagrada Escritura y Eucaristía. 5 piedras, como las de David frente a Goliat, suficientes para derrotar al gigante que amenaza con destruir no solo vidas inocentes, sino la misma civilización del amor que Cristo vino a instaurar. La historia de Vika y su visión de las almas de los niños abortados no es simplemente un relato conmovedor, es una llamada urgente a la acción, un despertador espiritual. Una invitación a replantearnos nuestras prioridades y nuestro compromiso con el Evangelio de la vida. Mientras concluyo este mensaje, quiero que sepas algo muy profundo, esas pequeñas luces que Vika contempló están ahora mismo intercediendo por ti. Ruegan para que tu corazón se abra de par en par a la gracia divina, para que encuentres la fortaleza necesaria en estos tiempos de prueba, para que te conviertas en un auténtico apóstol de la cultura de la vida. Y junto a ellas está María, nuestra Madre Celestial, acompañándote en cada instante de esta batalla. Ella, que conoce el dolor de ver sufrir a su hijo, comprende perfectamente el sufrimiento de todas las madres, incluidas aquellas que han tomado decisiones que ahora pesan en su conciencia. Su manto protector es lo bastante amplio para cobijar a todos sus hijos. No tengas miedo de responder a esta llamada. No dudes en dar el paso hacia un compromiso más profundo en defensa de la vida, desde su concepción hasta su fin natural. No te desalientes ante las dificultades ni ante la aparente falta de frutos inmediatos. Recuerda, como mostró la visión de Vika, cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor tiene un impacto real y directo en la dimensión espiritual que nos rodea, aunque nuestros sentidos no puedan percibirlo. Tu vida, querido hermano, querida hermana, puede convertirse en un faro de esperanza para muchos. Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios utilice para salvar incontables vidas.
Tu amor puede convertirse en bálsamo que cure heridas profundas en corazones desgarrados por el remordimiento. Y cuando llegue el día en que cruces el umbral de la eternidad, imagina el recibimiento que te aguarda, todas esas pequeñas luces que ayudaste a proteger, todas esas almas por las que intercediste. Todos esos corazones a los que mostraste el camino de la reconciliación estarán allí, esperándote, para darte la bienvenida al hogar eterno. La Virgen de Medjugorje, a través de Vika, nos ha revelado una verdad que el mundo moderno intenta silenciar. Cada vida humana, desde su primer instante, es sagrada, única, irrepetible, infinitamente amada por Dios. Esta verdad no se altera por las leyes humanas, ni por las modas pasajeras, ni por las ideologías dominantes. Está inscrita en la misma trama del universo, en el corazón mismo de la creación. Y nosotros, que hemos recibido el privilegio de conocer esta verdad, llevamos también la responsabilidad de vivirla y proclamarla. No con arrogancia, no con un aire de superioridad moral, sino con la humildad de quien ha recibido un don inmerecido y desea compartirlo con todos. Que el testimonio de Vika y la visión que la Virgen le concedió sean para nosotros un impulso renovado en el camino de la fidelidad al Evangelio de la vida. Que su ejemplo de valentía y perseverancia nos sostenga en medio de las dificultades y de la incomprensión. Que su amor entrañable a la Virgen María avive en nosotros una devoción mariana profunda, fuente inagotable de fortaleza espiritual. Y que, un día, cuando la historia humana alcance su plenitud y se revelen todos los secretos, podamos contarnos entre aquellos que defendieron a los más indefensos, que alzaron su voz por los que no tenían voz. Que amaron a los más pequeños de nuestros hermanos, tal como nos enseñó Jesús. No pierdas nuestro próximo video, que ya aparece en tu pantalla. Haz clic en la tarjeta y descubre más revelaciones que la Virgen María ha compartido con los videntes de Medjugorje para estos tiempos decisivos. Cada mensaje es una luz en la oscuridad, una guía segura en medio de la tormenta que sacude a nuestra iglesia y a nuestro mundo. Tu alma lo necesita. Tu salvación puede depender de ello. La Madre del Cielo te espera con los brazos abiertos.